La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios el Padre preparó un gran golpe, o mejor dicho, una invasión de su reino a esta tierra. Juan el Bautista habló del reino. Jesucristo es el reino. Él trajo el reino, y la primera manifestación que el reino de Dios realmente estaba presente fue que los demonios que estaban en otro reino se tenían que someter a este reino. Dice la Biblia en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. Ese reino es tan poderoso que dice en el último versículo de Daniel 7, dice que todo dominio le tiene que servir y obedecer. El reino de Dios, que Dios el Padre se lo dio a su Hijo, a Dios el Hijo, se manifiesta por Dios el Espíritu Santo. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios viene. El reino de Dios era. El reino de Dios se busca. El reino de Dios se arrebata. El reino de Dios se manifestará en un momento completamente. Pero el reino ya está aquí.
¿Por qué reino solo es el reino? Porque hay un rey. Y Jesucristo ya es Rey de los reyes y Señor de los señores. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Rabuni, Señor. La puerta hacia el reino. El camino al Padre. La verdad que nos hace libre. La luz que nos alumbra. El pan que nos alimenta. El agua que nos limpia y nos sacia. Jesucristo. En Jesucristo está todo lo que el ser humano necesita. Todo el amor, el cariño, el perdón y la posibilidad de poder empezar de nuevo. ¿Sabes, querido oyente? No sé en qué situación estás, pero es igual donde estés. Con Jesucristo puedes resucitar entre los muertos. Aunque estés muerto en un pecado, muerto en una relación, muerto en algún sitio espiritual, emocionalmente, el Señor puede dejar sonar su voz, como dijo aquel día, Lázaro, sal. Y lo mismo, querido, el Señor deja sonar su voz sobre tu vida. Dice, Manuel, sal. Dionisia, sal. Dani, sal. Pedro, sal. ¿Sal de dónde? Sal de un lugar que está muerto. Sal a la vida, porque el Mesías está delante de la puerta y te está esperando. Dios el Padre preparó una invasión. Dios el Padre, desde principio, con un celo impresionante de destruir las obras del diablo. Hay 3 cosas en la Biblia que tenemos que aprender, que es una cosa es la guerra, otra cosa es la batalla y otra cosa es la lucha. La guerra está el Señor, dice la Biblia. La guerra está el Señor. La batalla está de la iglesia y la lucha está el individuo. Hay luchas que solo luchas tú. Hay batallas que solo batalla la iglesia y hay guerra que tiene que venir el Señor personalmente. Y Dios el Padre, desde el principio, le encanta destruir las obras del diablo. Dios el Padre es luz, amor, cariño. Dice la Biblia en Isaías, a partir del capítulo 40, que Dios, con la palma de una mano, con una palma, mide todo el universo. Con que imagínate si grande. Estamos hablando de una mano. Y el Padre tiene 2 manos. Y el Hijo 2. Y el Espíritu también. Ay, querido, lo grande que es Dios. Corazón, dicen los ángeles, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Esta tierra, este planeta, no le pertenece a Satanás. No. Este planeta no le pertenece a Belzebub, Lucifer, al diablo. No. La tierra es del Señor y su plenitud. Todo lo que hay debajo del cielo le pertenece al Señor y lo que hay encima del cielo, ni hablar. Pero, cuando su Hijo Jesucristo resucita, Jesucristo resucitó entre los muertos. Jesucristo vive. Jesucristo resucitó. Jesucristo, el Maestro. Jesucristo, nuestro Señor. Él está aquí con nosotros. Si los demonios podían, ellos nos atacarían y nos hacían pedazos. Pero está el león de la tribu de Judá. Está aquí con nosotros. Dice Jesucristo en el último versículo del Evangelio de Mateo: He aquí, yo estaré contigo todos los días. Señor, ¿en a qué? Todos los días. Pero cuando, todos los días. Pero ¿te acuerdas? Todos los días. Todos los días el Señor está con nosotros. Y cuando Jesucristo resucita, Él le promete y le dice, quedaros en Jerusalén, porque va a venir alguien, y ese alguien, si vosotros vivís con Él junto, cerca,
va a provocar en vosotros lo que hizo conmigo. El Espíritu Santo, a través de Jesucristo, destruyó las obras del diablo. El diablo está furioso y desesperado. ¿Por qué? Porque al Padre se le pudo huir, al Hijo se le pudo ver, pero el Espíritu Santo no. Él estará con vosotros. El mundo ni lo conoce ni lo ve, pero Él estará con vosotros. Y Él estará en vosotros. Y una cosa de lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros es un profundo amor y cariño a Jesucristo y obediencia. Es imposible decir que eres cristiano y vives en adulterio. Es imposible decir que eres cristiano y mientes. Impossible. Los mentirosos no entran al reino de Dios. Es imposible ser corrupto, adúltero o lo que sea. Antes o después va a pasar cuenta el pecado por tu vida. Pero el Señor, otra cosa que provoca el Espíritu Santo es una vida de santidad, de santificación. Y también un coraje. O como dice allí en francés, dice courage. Un coraje de destruir las obras del diablo. Y el apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, Jesucristo dice, ponte de pie, porque te voy a enseñar las cosas que vamos a hacer. Y entonces el apóstol Pablo da vueltas, él se va a Tarso, permanece unos cuantos años allí, y de Tarso es llevado entonces allí a Antioquía. En Antioquía había un hombre que se llama Bernabé, que lo recogió en Tarso y se lleva a Pablo a dar unas vueltas, a edificar iglesias, a predicar el Evangelio. Y cuando regresan, en un momento Pablo se separa de Bernabé. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y entonces Pablo viene a Éfesos. Y Dios el Padre preparó un gran golpe contra el poder de Satanás. Antiguamente, en aquel momento, aproximadamente el año 50 detrás de Cristo, aproximadamente, el Imperio Romano, o el mundo antiguo, vamos a llamarle así, tenía ciertos centros. Por ejemplo, tenía Alejandría, que era el centro intelectual, porque en Alejandría también estaba la biblioteca más grande de todos aquellos tiempos. Probablemente más de 600.000 rollos o libros que había. Es muchísimo, Alejandría. Luego, había otro punto muy importante en aquel momento, que era Roma, que era el punto o el dominio político. Luego había otro punto muy importante, o ciudad muy importante, que era Atenas, que era el dominio, vamos a llamarle, filosófico. Luego había otra ciudad de mucha importancia que se llama Antioquía, Antioquia, o Antioquia en griego, Antioquía en español. Y Antioquía está al norte del Líbano, cerca de Israel, en el norte, Turquía, y ahí se juntaban las caravanas que venían de la China, de la India, del norte vamos a decir, de Rusia, lo que hoy es Rusia, y se juntaban ahí, era un punto central. De ahí luego se repartía por todo el reino, con barcos o con camellos, con caravanas. Pero Antioquía era el centro, vamos a llamar, comercial, económico. Era una ciudad muy rica. Pero en todo el imperio había una ciudad que dominaba espiritualmente. No era Pérgamo, aunque había allí un trono de Satanás que simbolizaba todos los diferentes dioses. Hoy ese trono se puede visitar en Berlín. Los alemanes lo encontraron y se lo llevaron a Berlín. Pero había otro sitio que realmente representaba el poder de Satanás, o mejor dicho,
el poder de la idolatría allí en Éfesos. En Éfesos había una industria completa. Había una industria. Hoy en día cuando uno va a París, uno compra una torre de Eiffel. La torre de Eiffel. La compra como un souvenir. Cuando va a Moscú, entonces se trae una capilla de esas ortodoxas pequeñitas de Moscú. Cuando va a New York, trae la Estatua de Libertad de New York. Sí, hay siempre un souvenir que uno se lleva a casa. Cuando uno iba allí a Éfesos, uno se traía una estatua de un, entre comillas, diosa, que en verdad era un diablo, un demonio, que se llamaba Artemis. Pero ese era el nombre que le daban los griegos, Artemis, un nombre antiguo. Los egipcios le llamaban Iris, pero los romanos le llamaban Diana. Y era una industria, habían cientos de personas o negocios que solo vivían de eso, de hacer estatuas pequeñitas, que se las llevaban para adorarla. Pensaban que traían suerte. Y había también otra industria allí en Éfesos que era la gramata efesiana, o efesiana gramata, ¿cómo le llames? Y era que habían escritores allí en los templos de Artemis que escribían maldiciones en papelitos pequeños y lo metían, por ejemplo, lo metían en una de las estatuas, o lo metían en una chatula, o lo metían en un anillo, o en un broche, escribían una maldición. Cuando tú querías maldecir a tu vecino, por ejemplo, en Andalucía, ibas para allá y te comprabas una maldición, porque pensaba que tenía poder. Y justo a ese centro oscuro, diabólico, perverso, porque la estatua de Artemis era un demonio perverso. Todos los demonios son una manada de perversos, todo. Todos terminan en sexualidad perversa. Todo lo que es perverso, malo, torcido, todas las sectas terminan de alguna forma, terminan torcidamente también en su sexualidad, interesantemente. Y entonces, cuando el apóstol Pablo va para allá, para Éfesos, él trabaja, hace tiendas. Había otro hombre que se llamaba allí Priscila y su esposo Águila, o Aquilas. Y Águilas, o Aquilas, ellos, él y Pablo, hacían tiendas, cosían tiendas, y eso lo hacían por las tardes. Pablo predicaba de las 7 de la mañana, o mejor dicho, él trabajaba de las 7 de la mañana a las 11 de la mediodía, y luego de las 11 de la mañana a 5 de la tarde predicaba, todos los días. Os dice el texto del Oriente, hay diferentes textos del Nuevo Testamento, y uno en el Codex Alexandrinos dice que Pablo, él trabajaba de las 7 a las 11, de las 11 a las 6, perdón, a las 5 él predicaba, en el tiempo más caliente del día. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos este texto, dice aquí en Hechos 19, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga. ¿Qué se esperaba en la sinagoga? Si yo voy a la piscina, espero que la piscina esté mojada, que haya agua. Si voy al cine, espero que haya una película. Pero si voy a la sinagoga, ¿qué espero? Que haya fe. Pero en vez de encontrar fe en la sinagoga, oye lo que encontró Pablo en la sinagoga. Dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Qué lindo, Pablo predicó reino de Dios. ¿Qué significa reino de Dios? Cuando se predica reino de Dios significa esto, hay que someterse al reino, punto y amén, y ya está. El reino no es una opción. Cuando uno habla del reino de Dios, implica todo lo que es el reino de Dios. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es su soberanía, es su cumplimiento de Ageo 2:8, donde dice, mío es el oro, mío es la plata. En el reino de Dios, los enfermos se sanan. En el reino de Dios, los endemoniados se libran. En el reino de Dios, la oscuridad se desaparece porque viene luz al ser humano. Y dice aquí, él entró a la sinagoga, pero ¿qué hicieron en la sinagoga? Discutieron. Interesante, discutieron. Dialogmai. Un diálogo, ¿de acuerdo? No era la discusión que tuvo Pablo con Bernabé,
que era más que una discusión, que allí los dos se separaron. Esto era más un diálogo. Y dice, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero dice versículo 9, pero endureciéndose algunos. Es interesante que al oír la palabra del reino, algunos en vez de emblandecerse, se endurecieron. Hay gente que se endurece porque no le gusta lo que oye. Pero sabes, querido, los niños solo quieren bombones y chuches, pero la mamá sabe y el papá que los niños solo crecen si comen cosas lindas. Los niños comen conforme a los colores. Los padres hacen comida conforme a las vitaminas. Y sabes, dice la Biblia aquí que se endurecieron porque no les gustó lo que oyeron. Esa palabra endurecer se llama sclerino o esclerosis. Y esclerosis viene de ahí múltiple esclerosis. Se endurecieron. Se endurecieron. Interesante. Hay personas que cuando oyen la palabra de Dios se ponen peor en vez de ponerse mejor. Y dice la Biblia, algunos se endurecieron y no creyeron. Esa palabra no creer en griego, apaitheo, es una palabra interesante que apaitheo significa, luego hay otra para no creer en griego, pero esta palabra apaitheo significa, ellos querían creer pero no obedecer. Hay personas que quieren creer pero no quieren obedecer. O también se puede traducir, le negaron a la fe la obediencia. Interesante. Dice, no creyeron. Hay dos palabras de incredulidad en griego. Apistis o apisteo, que es niega lo que viene detrás. Apistis o apisteo. Y la otra es apatheo. Y hay dos formas de ser un incrédulo. Déjame explicarte cómo. La primera es, yo quiero creer, pero no puedo, porque me falta la información, me falta la revelación, me falta la palabra. Dice la Biblia, ¿cómo van a creer si no han oído? Hay gente que le gustaría creer, pero no pueden porque no han oído. Vale, pero la otra es interesante. La otra dice que no creyeron, apaitheo, que significa, podían creer, pero no creyeron, no querían creer. Hay personas que tienen todo delante suya y pueden creer, pueden hacer algo en su vida y no lo hacen. Y esa forma de incredulidad es una incredulidad diabólica, que es el poder creer, pero no querer creer. Esa clase de personas son las personas que frenan a un grupo, una persona, un trabajo, un ministerio, una empresa. La gente que puede y no quiere es la que frena una empresa. La gente que no puede cambiar. Pero hay gente que puede, pero no quiere. Esa es la que frena. También en iglesia se ve eso también. Esa gente hay que tomarla en el nombre de Jesucristo, hay que hablarle directamente y si es necesario echarla fuera de la iglesia. La iglesia de Jesucristo está para salvar almas y no está para perder tiempo con esa clase de gente. En ningún momento. Un pastor, un líder, un ministro, un anciano tiene que ser firme en el Señor, tiene que proteger la iglesia. La iglesia está para hablar de Jesucristo, para salvar las lindas personas, que el amor de Dios entre en todo corazón. Para eso está la iglesia. Pero hay personas guiadas, o mejor dicho, enviadas por el mismísimo diablo. Lo dice en Mateo capítulo 13, dice que en el reino hay cizaña. Y dicen los ángeles, Señor, ¿quién sembró esto? Y dice el amo de casa, un enemigo. ¿Sabes qué? Lo hay. Pero, tranquilo, si uno tiene la autoridad del Señor sobre su vida, el pastor tiene la autoridad y la responsabilidad de limpiar la iglesia. ¿De acuerdo? Hay que tener paciencia con los que no pueden, pero uno tiene que ser firme con los que no quieren. Yo personalmente lo practico y me encanta, y el árbol trae mucho fruto.
Y dice la Biblia, pero endureciéndose, gente dura, esclerosis. Bueno, te voy a explicar una cosa que es una cosa bien graciosa, que es esclerosis, escleruno, significa difícil de digerir. Cuando uno come algo, o uno come muy tarde y se acuesta, entonces el estómago y todo el sistema no lo puede digerir y tiene luego dificultades de ir al baño. Gente que se endurece en el espíritu es gente que tiene dificultad de ir al baño, porque lo que tenía que perder por el baño le sale por otro sitio, por la boca. Gente que se endurece habla mal. Y te digo por qué, porque dice la Biblia aquí, maldiciendo del camino delante de la multitud, maldiciendo, cacologeo, hablar mal. Gente que se endurece, habla mal. ¿Sabe? Dice la Biblia, es un versículo interesante, dice en Génesis 37, versículo 5, si no me equivoco, dice un versículo muy interesante aquí de José. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y estos llegaron a aborrecerle y a odiarle más todavía. Interesante. Aquí en Éfesos se endurecieron porque no le gustó lo que oían. ¿Sabes? Cuando aquí José en Génesis cuenta un sueño, incluso lo odiaban más todavía. Interesante. Y todavía el sueño no se había cumplido. ¿Sabes que sueños cumplidos humillan tus enemigos? Pero ¿sabes que sueños comunicados avivan tus enemigos? Interesante. Dice la Biblia que cuando José le contó del sueño que tenía él para su vida, lo odiaban más. Por eso te doy un consejo. No le cuentes a todos todo. Tienes que tener algo reservado íntimo para ti. Dice la Biblia en Proverbios 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Interesante. ¿Sabes? Las costumbres, los acompañamientos en tu vida deciden si tú lo vas a conseguir o no. Porque dice la Biblia, en Hechos 19, dice, pero endureciéndose los judíos y algunos no creyendo y maldiciendo el camino, imagínate, delante de la multitud, dice la Biblia, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Interesante. Pablo, antes de separar a los discípulos, él mismo se apartó. Esa palabra se apartó, o mejor dicho, separó, es una palabra interesante en griego, se llama aforizo. Vale, déjame explicarte algo. El apóstol Pablo, si tú lees su vida, aparece esa palabra una y otra vez. Te explico por qué. En Gálatas 1, versículo 15, dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Esa palabra aforizo significa que tú coges una valla y pones una valla alrededor de algo para reclamar que es tuyo. Dios el Padre ha puesto una valla alrededor de nuestra vida y ha dicho, es mío. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo saber que Dios el Padre nos eligió. Esa palabra aforizo, separar, es una palabra muy interesante porque aparece en Gálatas 1, versículo 15, dice Pablo, el Señor me separó, o me apartó, mejor dicho, desde el vientre de mi madre. Y luego dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y oye, apartado para el evangelio de Dios. Qué lindo. Otra vez la palabra aforizo. Pablo sabía que fue apartado desde el vientre, apartado para el ministerio. Pero ¿qué dice la Biblia? Si abrimos en Hechos, capítulo 13, allí Pablo está en Antioquía y dice la Biblia allí en versículo 2, 13, versículo 2, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Pablo sabía que él estaba aforizo, apartado desde el vientre de su madre.
aforizo para el ministerio de Romanos 1:1, aforizo también en Romanos 13. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que Dios el Padre todo el tiempo tuvo el dominio en su vida. Quiero decirte, querido oyente, que hay un llamado sobre tu vida y tienes que aceptar ese llamado. Hay un propósito, hay un llamado. Yo, Pastor Juan Cano, solo tengo el derecho de vivir si vivo para Cristo. Si no vivo para Él, dice la Biblia que estoy muerto. ¡Wow! Muerto en las obras, muerto en la conciencia, muerto en los pecados, muerto en mi propia voluntad. Ahora, si vivo con Cristo, tengo vida en abundancia. Vida hasta la vida eterna. Interesante. Y el apóstol Pablo dice que él separó a los discípulos de la gente mala. ¿Sabes por qué tienes que separar a los buenos de los malos? ¿Sabes por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, como leí en Proverbios 13, versículo 20, dice, el que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será un necio. La gente con quien tú te juntas decide si tú lo vas a conseguir en tu vida o no. Dice primera carta a 2 Corintios 15, versículo 33. Oye lo que dice. No se dejen engañar, porque existe este dicho. Las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Cuántas veces tu mamá te dijo, no te juntes con esto, con esto, con este? ¿Por qué? Porque tu mamá lo sabía. Tu papá lo sabía. ¿Sabes? Lo que tú aprendes en casa, a través de mala compañía lo puedes perder todo. ¿Y cuánto tiempo necesita Dios el Padre para levantar un ministro? Años. Necesita años para levantar un ministro. ¡Wow! Años. ¿Y luego qué pasa? En un momento todo puede ser perdido. Interesante, ¿que sí? ¿Sabes? El apóstol Pablo dice aquí que él apartó a los discípulos. ¿Por qué? Porque sabe y sabía que se lo iban a envenenar. ¿Sabes, querido? Para crecer sanamente necesitas un entorno sano. Necesitas agua sana, atmósfera sana. Dice que lo apartó y él se encontró, o mejor dicho, alquiló un templo, o vamos a llamar un aula, de un filósofo llamado Tirano. ¿Sabes, querido? Este tenía el nombre Tirano, los otros en la sinagoga tenían la naturaleza de tirano. Interesante. A mí me hubiera gustado que el apóstol Pablo hubiera encontrado una escuela que no se llamaba El Tirano, sino una escuela que se hubiera llamado Los Buenos Pastos del Señor, o La Rosa del Valle Charón, algo así lindo. Pero no, Pablo se buscó un lugar que se llamaba la Escuela del Tirano. Pero ¿sabes qué? Esa escuela podía tener el nombre que quería. No tenía el espíritu de esa sinagoga. Dice la Biblia, yo sé dónde vives, donde está la sinagoga de Satanás. Apocalipsis. ¡Wow! La Biblia no dice que todas las sinagogas son de Satanás. No, eso no lo dice. Pero en Apocalipsis es interesante, dice, yo sé dónde estás. Donde está la sinagoga de Satanás. ¿Dónde te das cuenta dónde es una sinagoga de Satanás? Donde la gente es manipulada, donde la gente es torcida, donde la gente es podrida, donde en vez de darle libertad, la atan, le sacan el dinero, le sacan los recursos. Ahí te das cuenta que es una sinagoga de Satanás. Y dice la Biblia que Pablo se juntó con ellos en un lugar llamado la Escuela del Tirano. Y dice aquí la Biblia, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Mientras estaba en la sinagoga esta de amargos, de frustristans estos, que no alcanzaron nada en su vida y pensaban que lo sabían todo mejor. ¿Sabes? Cuando estés casado, nunca busques
un consejo de un eunuco. ¿También dicho? Nunca. Si estás casado, no busques el consejo de un eunuco. Consejos solo pueden dar gente que tienen la experiencia, la sabiduría y también la fe. Y algunas veces tu fe va más allá que la de los otros. Y mi pregunta es, ¿qué te van a aconsejar? Nothing. Absoluto. Por eso Dios el Padre va a hacer cosas grandes en este país, con una generación de valientes que se van a levantar y van a hacer lo que nunca se hizo en este país. Lo que nunca se hizo en este país. Pero para eso, uno tiene que apartarse de gente mala, amarga. Quiero decirte una cosa, ¿cuánto le cuesta a Dios el Padre derramar su unción sobre tu vida cuando tú le buscas? Protege, querido. Dice la Biblia en Eclesiastés 10, versículo 1, dice que las moscas de la muerte pudren toda la unción. Querido ministro, querido pastor, querido anciano, protégete. Protégete de gente que quieren pudrir lo que Dios santificó. ¿Y quién de nosotros sabe cuánto pecado hay contra el Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros no tenemos idea cuántos pecados han hecho contra el Espíritu Santo? Y solo porque Dios el Padre todavía no ha venido con su juicio, algunos siguen. ¿Sí? Te voy a contar una cosa, querido. Mi Padre que está en el cielo es un fuego consumador. Y cuando Él dice basta, entonces, ay mi alma, basta. Un día Moisés hizo una cosa que no era correcta. Él le pegó a la roca en vez de hablarle a la roca. Y la roca dio agua. ¿Tuvo Moisés éxito? ¿Sí? ¿Fue obediente? No. Hay gente que le pega a la iglesia, que le pega al púlpito para sacar agua. Y no habla desde el púlpito, sino dice el Apocalipsis que desde la culebra esa, serpiente, salió un río de amargura. Y querido, protégete, querido. Dice la Biblia, se separó. ¿Por qué? Porque discutían y no traían ningún fruto. A mí el Señor también me lo dijo. Yo un día me quejé. Yo no sé si tú estás quejado alguna vez, pero yo me quejo delante del Señor. Y un día yo me estaba quejando delante del Señor por esto y por esto, por esto. Y el Señor me dijo, ¿sabes, querido? La culpa la tienes tú. Y yo dije, momento, no. No sé si sabes español, a lo mejor te hablo en alemán, pero no, yo no. Y el Señor me dijo, ¿sabes? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que permanecer? ¿Quién te ha dicho? Yo te he dicho que tú estés con ellos. Yo te he dicho esto y lo otro. No. Y el Señor me dijo, el que se junta con sabios, se pone sabio. Si tú quieres alcanzar algo en tu vida, júntate con gente valiente, linda, santa, dulce en su espíritu, cariñoso en su presencia, cerca del Señor. ¿Sabes, querido? Tú necesitas... No, déjame explicarte una cosa. Tú y yo necesitamos gente que nos ayuda a llegar a otro nivel. Hay algunos... En alemán hay un chiste que se dice, mi amigo es tan rico, que todos los salvavidas que tienes son de puro oro. ¿Has oído? ¿Qué hacen esos salvavidas de puro oro? Te hunden. Ten cuidado, querido, que hay gente que te hunde. Hay gente que te hunde. Por eso yo no permito en mi presencia, en mi cercanía, nadie que no viva en un espíritu de fe. No one, nadie. Quiero decirte, querido, yo no sé si tú has leído la Biblia, pero quiero decirte una cosa. Para el que cree, nada es imposible. Es tiempo, en el nombre de Jesucristo, que esta nación España experimente el poder y el reino y la grandeza de Dios el Padre. Y estoy convencido, porque el Señor me lo ha dicho, y eso te convence, que lo único que Dios el Padre necesita es gente obediente. Él no necesita política, ni gremios, ni juntas, ni esto y lo otro. Él solo necesita gente que viva en un espíritu de fe. Los violentos arrebatan el reino de Dios.
Y el apóstol Pablo separó los discípulos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los separó? Hay que proteger los discípulos de gente amarga. No permites que en tu familia, en tu entorno, hay gente amarga. Es interesante que dice en Hebreos 12 que la gente amarga contamina, dice la Biblia. Si abrimos juntos en la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo, aquí dice 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. ¿Qué hace la amargura? Estorba. Y por ella, por una, muchos sean contaminados. Esa palabra contaminar en griego es miaino, significa urinar. ¿Sabes, querido? El otro día iba paseando por ahí y vi un perro que estaba marcando los árboles. Él estaba marcando su territorio. Los perros marcan con urina su territorio. También lo he visto con caballos, e incluso con leones, incluso algunas veces con algunos gatos. Pero mi pregunta es, ¿cómo los demonios marcan su territorio? Los demonios, para enseñar que ellos van a por ti, te envían una persona amarga. Una persona amarga que marque con su amargura, con su urina, tu entorno. Querido oyente, en un trabajo, en una empresa, en una oficina, en un restaurante, en lo que sea, en una empresa, en una familia, en una iglesia, solo se necesita un amargo. ¿Para qué? Para estorbar. Esa palabra estorbar en griego significa frenar. El amargo frena. Por eso hay que ser violento radicalmente con esas personas. O cambian o fuera. No los dejes ahí contigo porque está oliendo todo a orina amarga y no al dulce unción del Espíritu Santo. ¿Sabes, querido? Y dice la Biblia que el apóstol Pablo los separó. Querido oyente, si eres cristiano, y no importa como tú mismo te autonombres católico, evangélico, metodista, bautista, no importa. Yo personalmente creo que Dios el Padre ni conoce la iglesia evangélica, ni conoce la iglesia católica, ni conoce la iglesia bautista. Él solo conoce los discípulos de Jesucristo, punto. Solo el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el Salvador, el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Rabuni, Señor, el Salvador, que vino por nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó a los 3 días entre los muertos. Esos son los que van al cielo. Si tú perteneces a esta o otra iglesia, ¿quién te ha comido el coco con eso? ¿Sabes? Y Dios el Padre nos dice, querido, el apóstol Pablo los separó. Hay que limpiar la casa de Dios. Me encanta lo que dice el apóstol Pedro, que dice que el juicio de Dios viene primero por la casa de Dios. Viene por la casa de Dios. Y cuando viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Y viene bien. Y a mí me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque así yo no me puedo permitir nada. Si Dios el Padre es justo, si Él es santo, si Jesucristo tiene todo el juicio. ¿Sabes lo que a mí me encanta? Que yo como pastor, yo no puedo hablar algo y vivir de otra forma. Yo no puedo predicar una cosa y vivir otra cosa. No. Y eso me encanta. Yo estoy condenado a predicar de lo que vivo y no a vivir lo que predico. Otra vez. Yo tengo que predicar de lo que vivo y no vivir de lo que predico. Había un hombre que se llamaba Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, creo que se llama en español. Y él dijo, nunca hables de nada que no hayas comprado con la sangre de tu experiencia. ¡Wow! Bien dicho, Charles Spurgeon, bien dicho. Y el apóstol Pablo dice que los separó. ¿Por qué? Porque, ten cuidado, querido, hay gente que es enviada por el mismo diablo para frenarte en tu camino con el Señor, frenarte en lo que el Señor ha previsto en tu vida. Algunos dicen, pastor, pero si hay alguien, ¿qué puedo hacer? Oye, tranqui, tronco, que ahora viene el Evangelio. Dice el Salmo 110, versículo 2,
domina entre tus enemigos. ¿Sabes lo que a mí me encanta? Te voy a contar de un hombre que estaba rodeado, y eso sí que es un problema. Imagínate David. David, dice la Biblia, Primera de Samuel, capítulo, si leemos el capítulo 22, dice, oye lo que dice aquí, en versículo 2. Imagínate, David, el rey del futuro de Israel, huye, y Dios el Padre le envía un ejército para que le ayude a David. Pero no era un ejército de los Green Berets, o de los Marines, o de los Navy SEALs, o de las COES, o de la Delta Force. No. Oye, me encanta este ejército, oye. Y se juntaron con David todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos en el cual se hallaba un espíritu amargo. Y él fue el jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Hermano, si esto me pasa a mí, es mejor que te pegues un tiro. Imagínate que tú abres una iglesia. ¿Y quién se junta contigo? Todos los que están amargos, todos los que están afligidos, todos los que están mal. Pero oye una cosa. David era tan fuerte en su ¿cómo se llama? Carácter. Era tan fuerte en su carácter. Oye lo que dice la Biblia. 17 años después, oye lo que dice. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y que le ayudaron en su reino. ¿Qué son? Valientes. ¿Sabe lo que dice? Otra traducción, eran héroes. Oye una cosa. David, como buen pastor, convirtió los amargos en héroes. Querido, tú puedes estar rodeado de 14 amarguistán, stupistán y frustristán. Pero si tú vives en el Espíritu, tú puedes impactar esa vida. Y yo un día le pregunté al Señor, papá, una pregunta, ¿por qué alguna vez me envías este o este tan difícil? Y el Señor me dijo, porque tengo confianza en ti. Y si esa gente pasa bastante tiempo contigo, yo a través de ti lo voy a cambiar. Ay, dije, Señor, gracias. ¿Sabes, querido? Quiero decirte, y ahora oye esto, que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Y ninguna arma forjada alrededor nuestra, contra nosotros, forjada, no puede prevalecer. Qué lindo, Señor, qué lindo. Querido, tú quieres crecer en el Espíritu, apártate de gente mala. No, déjame explicarte otra cosa. Si tú permites que gente mala hable mal alrededor tuya, tú mismo te vas a podrir y no puedes quejarte delante de Dios. Y las consecuencias las vas a llevar tú. ¿Has oído? Tú mismo apártate de lo que te quiere podrir, apártate de lo que quiere controlarte, apártate de lo que quiere manipularte, apártate de lo que quiere contaminarte. Porque hay una vida, un propósito, aforizo, apartado, separado desde el vientre de mi madre, para ser un apóstol, dice el Señor. En Romanos 1:1 le dice a Pablo, querido, hay un lindo llamado sobre tu vida y el diablo sabe muy bien cómo frustrarte. ¿Sabe cómo? Enviándote gente cínica, mala alrededor tuya. ¿Sabes, querido? Es tiempo que purifiques tu vida. Quiero preguntarte realmente una cosa. ¿Quieres seguir siempre así? Yo no. Never, nunca. No. Yo he decidido, mi vida es para Cristo y Él no tiene que ver nada con perversos, con malos, con endemoniados, hijos del diablo, que mienten, que... Uy, Señor. Y se creen que pueden seguir. Y nunca han oído este versículo. Yo no sé si la gente lee la Biblia o no. Donde Dios el Padre dice, mía es la venganza, yo pagaré.
¿Sabes por eso, querido? A mí el Señor me dijo, hijo, hazlo así. Protege tu corazón, protege la iglesia, tú ámame de todo corazón y a tus enemigos, déjamelos a mí. Y dije, Señor, buen trato. Me encanta ese trato. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y le da a todos tus enemigos tiempo para cambiar. Pero como no cambien, no van a entrar a la tierra prometida. Y queridos, déjame explicarte una cosa. ¿Quién te ha dicho que gente mala va al cielo? Tú no sabes que gente que miente, gente que exagera, gente que envenena a otros, ¿tú no sabías que van al infierno? Al mismísimo infierno. Jesucristo dijo, apacienta mis ovejas. Pero en vez de apacentar las ovejas, algunos ordeñan las ovejas. Y otros envenenan las ovejas. Y otros solo le quitan la lana a las ovejas. Por eso, querido, dice la Biblia, Pablo se apartó de ellos. ¿Sabes por qué? Porque el llamado tuyo es tan valioso en tu vida que no merece la pena. Don't do it. Querido, y otra cosa te voy a decir, y aprende esto. Tú no necesitas la aprobación de personas. Tú no necesitas, si la gente te dice bien o no, no importa. Dios el Padre te llamó. Tú tienes que saber a lo que Dios el Padre te llamó. Y si Él te ha llamado, hazlo. Punto. Yo hablo de experiencia. Confíame. Gente se burló de mí porque no sabía hablar el castellano. Y tienen razón. Tienen completamente razón esa gente. Tiene completamente razón. Pero el reino de Dios no se edifica porque yo sepa bien o no el castellano, aunque soy español. No. El reino de Dios solo viene a un corazón purificado. ¿Comprendes? Porque dice la Biblia, bienaventurados son los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Querido, el apóstol Pablo se paró y dice la Biblia, y todo Asia, judíos y griegos oyeron el Evangelio. Mientras el Evangelio estaba en esta sinagoga amarga, solo estaba para un grupo pequeño, un círculo pequeño, como una secta. Pero cuando salió, todo Asia oyó el Evangelio. Y ahora oye, todo España oye el Evangelio. El Evangelio de Jesús no es para una secta, no es para un grupo cerrado. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Dynamis. Power. Dinámica. Dynamis en griego. Dynamis. La dinámica, la dinamita de Dios. Y Dios el Padre le va a poner unas cuantas barras de dinamita al diablo y lo va a explotar en pedazos. Porque el Evangelio de Jesucristo es el dynamis de Dios. Y querido, de todo corazón, piénsatelo bien si quieres seguir así, o quieres crecer, quieres avanzar y quieres alcanzar lo que Dios te llamó. Dice la Biblia, y Pablo se separó de ellos. Y queridos, os quiero guiar a una oración donde vas a consagrar tu vida al Señor. Que Él te ayude de apartarte de toda gente que en vez de ayudarte te quiere envenenar. Y di conmigo, querido Padre, te doy las gracias por el llamado, por el propósito y por la vida, Padre, en mi Señor Jesucristo. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús
que tú me ayudes con tu sabiduría, con tu amor, con tu cariño, a proteger mi vida, mi familia, mi propósito que tú me has dado. Y Padre, te pido de todo corazón que tu voluntad se cumpla, como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida, para que tú te puedas glorificar a través de esta linda vida que tú me has regalado en mi Señor Jesucristo. Amén.